Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Esta es la primer clase de la tercera unidad, pero ustedes ya realizaron lo que fue una tarea siempre relacionada a lo que es la literatura. Quiero comentarles que en relación al curso de comunicación y literatura o comunicación y lenguaje, ya que en cada carrera tiene distinto nombre, pues el curso, lo que vamos a trabajar ahí es aspectos de literatura y también aspectos de lo que es gramática. Entonces, para que ustedes no vayan a pensar que es un desorden el que tienen en su cuaderno o en este curso, ¿verdad? Entonces les explico, están divididos los contenidos en lo que es literatura y también en lo que es gramática. Vamos a dar inicio entonces con lo que es el siglo de oro español. Primeramente vamos a ver un video, por favor, atentos al video, ya que ahí engloba todo lo relacionado a este tema que vamos a trabajar la tarde de hoy. Si es tan amable, Marcos, el primer video, por favor. Es el siglo de oro. El siglo de oro es un epíteto o adjetivo superlativo, es una exageración pues, para tratar de enmarcar a una época de expansión de España. Si bien se refiere a un hecho artístico, se debe entender en un marco histórico. Para aclarar, el tiempo llamado siglo de oro no es un siglo, sino 189 años. Y empezó en el siglo XV, en 1492, hasta el siglo XVII, 1681. Al comienzo de lo que se llama el siglo de oro, es decir, en el año 1492, el Imperio Español tenía todo a su favor. Logró la conquista de Granada, el último reino moro en la península ibérica. Colón llega a América trayendo el inicio del acceso a los bienes del Nuevo Mundo y convirtiéndose en un imperio. Y se crea el libro que trata de unificar la gramática del idioma del nuevo imperio, la gramática castellana. El castellano normalmente se le conoce como español, idioma hoy hablado por más de 500 millones de personas. Este libro, la gramática castellana, que fue escrito por Antonio Martínez de Cala y Saraba, más conocido como Helio Antonio de Nebrija, marca un antes y un después en nuestro idioma materno. En ese mismo tiempo, el hispanismo mandaba, es decir, España molaba, todos querían saber más y acercarse a este nuevo imperio europeo. Y todo ello influyó en la literatura, que es el tema que nos ocupa realmente. Obras que influyen en la historia universal vienen de España, como La Celestina, que en 1499 que fue publicado, es el inicio de una tragedia cómica o de la tragicomedia. Es una historia moralizante sobre la compra del amor y sus consecuencias. Vamos, que es la abuelita de las comedias románticas de hoy. El Lazarillo de Tormes, que es una obra sobre la vida pobre que sirve de ayuda a varios amos, unos peores que otros, y como de la inocencia pasa unas terribles rachas a convertirse en un pícaro, es decir, alguien que se burla de la autoridad por medio del engaño para obtener beneficios. Claro, si lees la obra verás que no se le puede culpar. Tal vez aprende y deja una lección dura, que la felicidad se puede ganar, pero muchas veces perdiendo la honra o la dignidad. Pues podríamos decir que es más o menos el abuelito de la canción
El breve espacio en que no estás de Pablo Milanés, más conocida por su letra La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Pero a la final, ¿por qué se le sigue diciendo siglo de oro? Luis José Velázquez de Velasco, en su obra Los orígenes de la poesía castellana de 1754, hablaba del siglo de oro enmarcado en una silva, es decir, en un poema de Lope de Vega, que se llamaba así, El siglo de oro. Este poema trataba sobre lo cruel de la época, en donde habían valores inversos, se le rezaba a los santos errados y se premiaban las conductas inmorales, etcétera, etcétera. Y Velázquez de Velasco utiliza ese nombre para referirse a la poesía de dicha época. Es más, es la del siglo XVI en específico. Sin embargo, fue George Tigno, profesor de literatura española en la Universidad de Harvard y autor de la Historia y Literatura Española, libro publicado en inglés en 1849, quien llamó, inspirándose en Don Quijote y su diálogo, como siglo de oro al periodo comprendido entre 1492 y 1681, relativo a la literatura española, en la cual además hubo dos grandes movimientos diferenciados: el Renacimiento, donde el hombre y las ideas del humano son el centro del universo, y el Barroco, donde se vuelve al concepto de las creencias de Dios y la divinidad. No puedo dejar de nombrar a Don Miguel Cervantes y su Don Quijote de la Mancha como uno de los pináculos más importantes del siglo de oro. Sin embargo, ese tema lo voy a dejar para un video más adelante. Es todo. Si quieres conocer más sobre el siglo de oro, te invito a mi video, el top de autores del siglo de oro. Muchas gracias, Marcos. Era lo único. Posteriormente vamos a ver otro video. Ahora entonces vamos a ver los temas. Vamos a desarrollar el tema en sí, siglo de oro. ¿Se ve ahí la pantalla, chicos? ¿Se ve ahí la presentación que les tengo? Ya la observamos, señor Celia. Bueno, gracias. Bueno, entonces, siglo de oro. En ese video, ustedes pudieron escuchar un pequeño fragmento de por qué es de que se llama siglo de oro. Vamos a ver. ¿Miran la siguiente presentación? ¿Se mira la siguiente presentación, Marcos? Sí, señor, miramos qué fue el siglo de oro. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, conocido como siglo de oro o también siglo de oro español. Específicamente se llama siglo de oro español porque fue un periodo donde florecieron las artes y la literatura, específicamente en España, en el año 1492, aunque también se dio a conocer este florecimiento por medio de siglos. Vamos a hablar del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Ustedes saben que los siglos traen 100 años, y entonces en estos tres siglos fue el florecimiento de lo que es la literatura en el siglo de oro español. Después de la conquista, específicamente después del descubrimiento de América para lo que es América, ¿verdad? En el año de 1492. ¿Cómo fue que se originó ese término de siglo de oro? ¿Por qué se le llamó así? Se fue denominado así
a raíz de una idea que tuvo un escritor, Luis José Velázquez, que él también fue marqués de Valdeflores, y esto sucedió en el siglo XVIII y fue utilizado por primera vez cuando él escribía, hacía lo que era poesía castellana en el año de 1754. Y específicamente en el siglo XVI. Y posteriormente, como les decía, abarcó el XVI, XVII y también el siglo XVIII. Entonces, ese fue el origen de el nombre que se le dio a esa literatura en esa época, Siglo de Oro. Aquí florecieron o se dieron a conocer dos periodos estéticos en el Siglo de Oro. El primero fue el Renacimiento español y el siguiente fue el Barroco hispano. En el Renacimiento español, aquí los reyes católicos, Carlos I y Felipe II, en el siglo XVI, ellos eran los reyes de España en ese tiempo, y entonces ahí fue donde surgió el primer periodo del Renacimiento en España. ¿Y en qué consistió este renacimiento? En que sí hubo literatura, además de que habían escritores españoles, también tuvo mucha influencia lo que es el italiano renacentista para poder escribir. En relación al segundo periodo, que fue el Barroco hispano, este tuvo lugar en el siglo XVII. Y aquí los reyes católicos ya eran otros, como Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y aquí fue donde se conoció verdaderamente lo que fue la expansión de la literatura y también de varias formas, agrupando lo social. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? ¿Tienen algún comentario que hacer? Bueno, vamos a seguir entonces con las tendencias generales del Siglo de Oro. El Siglo de Oro se caracterizó porque al momento de escribir, sí escribían poemas. Recuerden ustedes que antes de finalizar la segunda unidad, ustedes vieron lo que eran los géneros literarios. Y los géneros literarios están pues divididos en lo que son los narrativos, los épicos y los líricos, o dramáticos también. Y entonces aquí algo fundamental en el Siglo de Oro, que la comedia y la sátira como géneros literarios tuvieron un gran apogeo. También lo que fue la novela picaresca y la novela polifónica. La polifónica, en ella pues se narraban más que todo problemas de algunos personajes que ahí participaban en la escritura de la novela. Una obra muy importante y que al final van a ver ustedes un pequeño fragmento, fue El Quijote de la Mancha. No sé si ustedes en su ciclo básico observaron o tuvieron a bien leer esa obra o conocen ustedes. Me gustaría que alguien me hiciera un comentario
¿A qué se refiere esa obra si tuvo la oportunidad de leerla? Señor, el Quijote de la Mancha se basa sobre un tipo que pues era ya muy grande y que estaba loco según el libro, y fingía ser un caballero, y junto con otro su amigo que se llamaba Pancho no sé qué, fueron a Sancho varias Panza. Sancho Panza, sufrieron muchas aventuras y cosas así. Muy bien, muchas gracias. Andrés Manuel, ¿verdad? Sí. ¿Quién más tiene una idea o ha leído esta obra de Don Quijote de la Mancha? ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, no hay. Pero entonces, esta obra es un ejemplo, ¿verdad? De esta tendencia del siglo de oro. Otra tendencia fue que la música, la pintura y la escultura fueron muy importantes en lo que fue el siglo de oro. Fueron alimentadas con gustos de exageración y abundante contenido. También de ahí es donde se origina la palabra barroco. Quizás los jóvenes que están estudiando diseño o dibujo saben que el barroco es una técnica. ¿Me podría comentar alguien de los que está estudiando diseño o dibujo acerca del barroco? Nadie, no han visto ustedes la técnica del barroco. Bueno, esta técnica se utilizaba entonces en lo que eran los espacios arquitectónicos. Era utilizada esta palabra barroco, y en el video pudieron ustedes ver algunas imágenes como de cemento. Eso era ejemplificación de lo que es la técnica del barroco. En la literatura del siglo de oro, su florecimiento alcanzó gran parte de la historia en la literatura universal, y los escritores se dedicaron más a lo que fue una novela, a escribir novelas picarescas, la poesía ascética y mística, la sátira y la comedia. En la novela picaresca, ustedes habrán escuchado el término qué pícaro eres o qué picarón eres. En ese tiempo, la palabra picaresca o pícaro se refería a jóvenes de bajos recursos, y que molestaban demasiado a otras personas, y que eran también muy ingeniosos. Entonces, en relación a eso, era que escribían basado en los jóvenes pícaros, escribían lo que eran las novelas picarescas. La poesía ascética y mística está relacionada eminentemente con la religión. Y la sátira, esta es a manera de poema, se escribía en verso. Son poemas escritos en verso y en prosa, pero que ocasiona burla para las demás personas. Esa era una sátira. Y la comedia, pues la comedia
en el siglo de oro, pues se desempeñaba en lo que eran los teatros y eran dramatizaciones de personajes que hacían reír. Esa es una característica de lo que es la comedia. Entonces, esos 4 aspectos fueron fundamentales para la literatura en el siglo de oro, que escribieron novela, poesía, sátira y comedia. Aquí vamos a ver a varios escritores, y estos escritores recibían el nombre de dramaturgos. ¿Alguien sabe qué es un dramaturgo? ¿Escribe obras? Muy bien, Leonardo. El dramaturgo es una persona que se dedica a escribir y también a dramatizar obras, por eso se llama dramaturgo. La mayoría entonces de escritores del siglo de oro español fueron dramaturgos. El primero que les voy a mencionar es Miguel de Cervantes. Él fue el escritor del Quijote de la Mancha y también escribió muchas novelas y también dio aspectos para enriquecer la literatura narrativa, esto en lo que se refiere a España. Luis de Góngora, también poeta y dramaturgo, y él se dedicaba a escribir más lo que era la poesía. Tenemos a un religioso, él es San Juan de la Cruz, aparte es Sor Juana Inés de la Cruz, no se vayan a confundir, él es un religioso poético, San Juan de la Cruz, y él fue el reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de la Orden de las Carmelitas. Estas órdenes todavía existen, algunas congregaciones en toda América. Esto sucedió en 1952. Otra escritora del siglo de oro también es Santa Teresa de Jesús. De la misma manera que San Juan de la Cruz, también ella era religiosa y ella fue en compañía de San Juan de la Cruz, cofundadora también de la Orden de las Carmelitas. Seguimos con más escritores del siglo de oro y les voy a hablar de Francisco Quevedo. Él también fue dramaturgo y él se dedicó específicamente a escribir poesía y también en lo que fue géneros narrativos. Otro escritor fue Tirso de Molina, también dramaturgo, poeta y narrador. Él era religioso y también se considera de los más importantes en el estilo del barroco español. Pedro Calderón de la Barca, él fue también de los principales dramaturgos que tuvo el siglo de oro y escribió una obra muy importante que se llama La vida en sueño. Otro escritor, Lope de Vega, él también fue de los importantes, él estaba en el tercer lugar de los mejores dramaturgos del siglo de oro y lo que él hizo fue renovar algunas actividades que se realizaban en lo que era el teatro y escribió más de 3,000 sonetos, al igual que novelas y también en epopeya. Algo muy importante que sucedió en el siglo de oro
y fue llamado Legado del Siglo de Oro, fue la fundación de la Real Academia Española. Ustedes, como les decía a un principio, este curso lleva inmerso lo que es literatura y también lo que es la gramática. La Real Academia Española, pues, se fundó, es una institución que apoyó a la transformación del idioma español. También en el video ustedes escucharon ahí que mencionaba lo que era el idioma español o el castellano. Ellos entonces sacaron el reglamento para poder escribir de una manera adecuada lo que fue nuestro castellano, de la misma manera también para poderlo pronunciar. Quizás es un aspecto de los más importantes que dejó el Siglo de Oro para todo lo que es la literatura en América. ¿Tienen algún comentario que hacer, chicos? ¿Nadie? Bueno, entonces ahora van a observar otro video. Este es un fragmento, es un breve resumen de lo que contiene la obra Don Quijote de la Mancha. Por favor, véanlo y escúchenlo con atención. ¿Se me hace favor, Marcos? Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos del Siglo de Oro español. Señor Celia, no sé si es ese. No, Marcos. No es ese. Permítame un momentito. Ese fue su segundo enlace, entonces tal vez era el tercero. Sí. El tercero, por favor. El que está subrayado con amarillo. Por favor. Ese sí es. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Esta primera parte se publicó con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos del año 1605. La novela comienza presentándonos a un hombre de algún lugar de la Mancha, de unos 50 años, y que está obsesionado con las novelas de caballería. Es por esto que decide convertirse en caballero. Se pone el nombre de Don Quijote de la Mancha, idea que sacó de su libro favorito El Amadís de Gaula, y nombra a su caballo Rocinante, dado que él consideraba que, como todo caballero, necesitaba de un buen nombre, un caballo y una mujer. También se nos presenta la ama de llaves de Don Quijote, que tiene alrededor de 40 años. El caballero emprende su primera salida. Por el camino va hablando solo, imaginándose que llegaría a ser un gran caballero y que se escribirían muchos libros sobre él. Al anochecer, Don Quijote buscó un lugar para dormir y ahí se puso a seducir a dos mujeres que comenzaron a reírse por su forma de hablar. Luego, el dueño del lugar le ofreció un espacio para dejar el caballo y para dormir. Al día siguiente, Don Quijote le pide al dueño que lo nombrara caballero. Este acepta creyendo que Don Quijote está loco, y después de esto Don Quijote vuelve a su pueblo para buscar dinero y a un escudero. Se cruza con dos mercaderes, a los cuales les cuenta la belleza de su querida Dulcinea, la mujer por la quien lucha. Ellos se burlan y Don Quijote los ataca, pero termina tirado en el suelo sin poderse levantar. Los dos mercaderes le rompen la lanza y lo dejan abandonado. Un hombre pasa y lo ayuda a levantarse.
Don Quijote no para de recitar pasajes de los libros de caballería que ha leído. El hombre lo llevó al pueblo y ahí se encontraron con su sobrina, el ama de llaves, el cura y el barbero. Cuando Don Quijote se curó, les explicó a todos que eran 10 gigantes los que los habían herido, pero al irse a dormir, el hombre explicó lo que realmente sucedió. El cura y el barbero queman la biblioteca de Don Quijote, ya que esos libros sobre caballería eran la causa de la locura de Don Quijote. Cuando éste despertó y preguntó por sus libros, los otros le dijeron que un mago la hizo desaparecer mientras dormía. Pasaron unos días y Don Quijote se puso a buscar a un escudero. Empeñó unas pertenencias para obtener dinero y se encontró con un hombre llamado Sancho Panza, al cual le ofreció varias islas como recompensa si se iba con él de aventuras. Hicieron el trato y así Sancho se volvió el escudero de Don Quijote. Comenzaron su viaje y llegado a un punto se encuentran con unos molinos de viento. Don Quijote cree que estos son gigantes y los ataca con su lanza, tropezando y cayendo al suelo. Luego continuaron su camino mientras Sancho le afirmaba que solo eran molinos de vientos y Don Quijote defendía que eran gigantes. Más adelante se encuentran con 2 monjes y una mujer que iban detrás de ellos. Quijote pensó que la tenían secuestrada y los atacó. Sancho le advertía que solo eran monjes, pero de nada sirvió. Los monjes salieron corriendo y uno se cayó. Sancho trató de ayudarlo, pero lo atacaron por la espalda. Don Quijote trató de hablar con la señora, pero también fue herido y era el escudero de ella. Don Quijote y el escudero pelean. Cuando Don Quijote está a punto de rematarlo, le dice que vaya al Toboso y que le dé sus honores a Dulcinea. El escudero acepta y se retira. Don Quijote y Sancho reanudan su camino. Sancho le pregunta por la isla que le había prometido y le cura las heridas recientes. Unos pastores les ofrecen comida en el lugar. Quijote come y recuerda la época donde los hombres entendían más y todo era mejor. Don Quijote escucha la historia que cuenta el pastor, donde una mujer rechazaba a todos los hombres, no aceptaba salir con ninguno, y entonces ese hombre murió de amor. Le cuenta que el entierro de este hombre sería el día siguiente. Camino al entierro, los pastores le preguntan a Don Quijote por qué iba vestido con armaduras. Él les explicó que era un caballero y ellos lo creyeron loco. En el entierro de Crisónomo, el hombre de la historia, se leyó unos versos escritos por él donde expresaba sus sentimientos hacia Marcela, la mujer que lo rechazaba. Al acabar, apareció Marcela diciendo que ella no tenía la culpa por la muerte de Crisónomo. Don Quijote apoyó lo que dijo la mujer. Don Quijote y Sancho siguen su camino. Rocinante empieza a perseguir unas yeguas y los dueños de las mismas lo comienzan a golpear. Entonces Don Quijote y Sancho corren a defender a Rocinante, pero terminan siendo apaleados. Don Quijote creyó que su derrota se debió a que solo debía luchar contra caballeros, siendo que en esta situación Sancho debía luchar solo. Siguieron su viaje y en el camino se encontraron una venta que Don Quijote confundió con un castillo. Entraron y fueron atendidos por la mujer del ventero y la hija, quienes les dieron camas muy malas. En esta parte hay un episodio entre un arriero, la hija del ventero, Don Quijote y Sancho, donde todos terminan a los golpes y solo paran en el momento que ven a Don Quijote tirado en el suelo con sangre, entonces todos se retiran. Don Quijote le pide unos ingredientes a Sancho para fabricar una poción mágica que le cure de todo. Al beberla se va a dormir y al despertarse cree estar curado. Sancho quiere probar esta poción y bebe un poco. Al final termina vomitando y Don Quijote le dice que solo funciona en caballeros. El ventero le pide a Don Quijote que pague antes de irse, pero él, como creía que eso era un castillo y él un caballero, dijo que no debía pagar. Se marchan de la venta y se encuentran a lo lejos con una humareda. Don Quijote piensa que son 2 ejércitos enfrentándose. Se sube a una colina para ver mejor y Don Quijote empieza a describir personajes famosos y una batalla. Sancho se dio cuenta que la humareda era solo unos rebaños de ovejas, pero Don Quijote no le creyó. Los pastores empezaron a tirarle piedras y ellos se marcharon de noche y por el camino se cruzan con un hombre en una mula quien se cayó al suelo. Don Quijote le pregunta de dónde venía y Sancho, aprovechando la distracción, le roba unos alimentos. Don Quijote llama a Sancho para que ayude al hombre a levantarse y Sancho presenta a Don Quijote como el caballero de la triste figura. Se despidieron y se fueron a comer lo robado. Esa noche escuchan unos ruidos extraños. Don Quijote dice que tendría que ir a ver y que si no regresa que le diga a Dulcinea que murió. Sancho, que era muy miedoso, no quiere que se vaya y le ata las patas a Rocinante. Después se nos narra la aventura de Don Quijote para obtener el yelmo de Mambrino. A lo lejos se encuentran un caballero y Quijote cree que este tiene el yelmo de Mambrino. Se lanza sobre el hombre y le arrebata el yelmo, siendo que este al final solo era un instrumento utilizado por los barberos. Después Sancho y Quijote empiezan a fantasear sobre su futuro como caballero. Terminaron de charlar y acordaron trabajar duro para obtener la fama. Don Quijote y Sancho siguen caminando y se encuentran con unos presos escoltados por unos comisarios. Don Quijote se compadece de la situación de los mismos, ya que se encuentran encadenados y él considera esto inhumano. Les pregunta por qué razón se encuentran presos y él considera que es injusto, entonces los libera. Pelean contra los comisarios y al terminar, Don Quijote le dice que visiten a Dulcinea y le cuenten lo sucedido. Los presos se negaron y comenzaron a apedrearlos y a robarles sus pertenencias.
Más tarde, mientras ambos dormían, se acerca uno de los presos que se había escapado y le roba el asno a Sancho, ya que por Rocinante no sacaría ningún provecho. Don Quijote consoló a Sancho. Más adelante se encuentra con un hombre que se llamaba Cardenio y que vivía en Sierra Morena. Este hombre les cuenta que pertenecía a una familia rica y que estaba enamorado de Lucinda. Quería casarse con ella, pero que al final la mandaron a casarse con otro. Acá se interrumpe la narración de la historia debido a que Don Quijote termina peleando con Cardenio y este se va. Sancho le dice a Don Quijote que está cansado de las malas aventuras con él y se queja porque están buscando a Cardenio. En esto, Quijote le dice a Sancho que tiene que ir a pasar 3 días con Dulcinea y revela que su nombre es Aldonza Lorenzo. Sancho habla mal de ella y pelean. Después, Don Quijote escribe una carta y lo manda a Sancho para que la lleve. Don Quijote se encuentra solo y empieza a imitar a la Amadís de Gaula, sus actitudes melancólicas y demás. Por otro lado, Sancho se encuentra con el cura y el barbero y le preguntan por Don Quijote. Él les cuenta sobre la carta y se da cuenta que no la lleva encima, y que no recuerda nada de lo que decía. Se encontraron nuevamente con Cardenio y este terminó la historia. Don Fernando había separado a Lucinda de él. Más tarde recibió una carta de Lucinda donde le decía que Don Fernando se casaría con ella. Cardenio se apresuró en irse para hablar con su amada antes de la boda, ya que Lucinda había acordado que si él no anulaba la boda antes del sí quiero, ella se mataría con una daga. Cardenio llegó justo para cuando ella pronunciaba las palabras sin poder hacer nada para evitarlo. Después de contar esto, apareció una mujer llamada Dorotea y contó otra historia. Un hombre llamado Don Fernando le había prometido matrimonio pero la dejó. Más adelante se entera que Don Fernando se casó con Lucinda, pero al momento de la boda ella se desmayó, dejando una nota que decía que quería a Cardenio y que solo diría que sí para no desobedecer a su padre y que se mataría. Luego encontraron la daga en su vestido. Don Fernando intentó matarla ahí mismo, pero los invitados lo impidieron. Fernando y Lucinda dejaron la ciudad sin rastro alguno. Cardenio le dice a Dorotea que no descansará hasta verla con quien debiera ser su esposo, Don Fernando. Más tarde acuerdan todos que Dorotea se haga pasar por la princesa Micomicona. Así convence a Don Quijote de seguir adelante. En esto le cuentan a Don Quijote que el barbero le habían robado unos presos que de seguro algún loco habría liberado. Sancho les cuenta que fue él. Don Quijote no dice nada. Sancho ve a alguien cabalgando en su asno y lo recupera. Don Quijote le pide que le cuente de su encuentro con Dulcinea y Sancho se inventa todo, diciendo que ella insiste en que Don Quijote lo vaya a ver. Luego van a una venta donde el cura y el ventero discutan sobre libros de caballería. El cura narra la historia de una novela que se encontró, la novela del curioso impertinente, una historia de 2 amigos que buscaban comprobar la fidelidad de la esposa de uno mediante el engaño con consentimiento del otro amigo. Al final, el hombre que quería probar la fidelidad queda solo y se muere. Durante esta narración aparece Sancho diciendo que Don Quijote se encontraba luchando y al ir a verlo comprueban que eran unos cueros de vino, y entonces el ventero le pegó a Don Quijote. Termina la narración con la muerte del amigo y el cura se queja calificándola de poco creíble y no es posible que se arriesgara haciendo esa prueba para perderlo todo. Más adelante se nos cuenta la historia del cautivo. El padre del cautivo decide dividir su hacienda en partes para él y sus hijos. Uno debía dedicarse a las armas, otro a las letras y otro al comercio. El cautivo se dedicó a las armas y fue apresado y hecho cautivo por el rey de Argel. Ahí, estando preso, recibió la carta de una mujer, Zoraida, que quería casarse con él y le da dinero. El cautivo logra escapar y corre a buscarla. Volviendo a la venta, llega un oidor y una doncella de 16 años. El cautivo descubre que esta persona es su hermano y la doncella su hija. El cura los presenta y se abrazan. Acuerdan visitar a su padre y de paso bautizar a la mujer del cautivo, Zoraida. Don Quijote se quedó haciendo guardia en el castillo. Llega el padre de Don Luis, un joven del que se había enamorado Clara, hija del oidor. Don Luis pide casarse con ella y el oidor acepta. Entonces se fueron casi todos para Andalucía a ver si el padre de Luis estaría de acuerdo. En este momento aparece el barbero a quien Don Quijote le robó el yelmo de Mambrino. Sancho defiende a Don Quijote y este, al ver la fidelidad de su escudero, le dice que lo nombraría caballero apenas tuviera la ocasión. Se discute sobre si el yelmo era en realidad la herramienta del barbero o era un yelmo de verdad. El cura termina pagándole al barbero sin que Don Quijote lo sepa. Aparecen unos caballeros de la Santa Hermandad quienes aprenden a Don Quijote por haber liberado a los presos. El cura les explica que está totalmente loco y entonces lo dejan. Después de esto, la princesa Micomicona le dice que deben seguir. Sancho le dice a Don Quijote haber visto a la princesa hacer cosas no muy dignas de una princesa con Don Fernando. Dorotea se enrojece ya que es cierto. Don Quijote insulta a Sancho por tratar así a la princesa. Dorotea lo calma, y el cura y el barbero conspiran para que Don Quijote entre engañado a una jaula. Dorotea ayuda en esto, y así lo llevan a su casa. Don Quijote se mete. En el camino se encuentran con un canónigo al cual le preguntan por qué lo llevaban enjaulado y el cura le cuenta la locura de Don Quijote. Sancho manifestó su temor a gobernar mal y no saber qué hacer con su territorio. En esto se cruzaron con un pastor quien contó la historia de Eugenio y Leandra. Un pastor se había enamorado de una mujer, Leandra, pero ya tenía a otro pretendiente. Entonces dejaría que la mujer decida.
Entre esa decisión, un soldado llega al pueblo y Leandra agarra sus joyas y se fuga con él. A los días, la encontraron a ella abandonada y sin dinero. El soldado le había robado todo. El padre decide castigarla metiéndola en un convento. Termina la historia y el pastor le dice a un animal que se volvió como una mujer, totalmente loca. Más adelante, Don Quijote se enfrenta a unas personas y cae lastimado. Sancho, al pensar que estaba muerto, comenzó a llorar y a lamentarse. Quijote volvió en sí y dijo que lo mejor sería volver a casa y esperar un tiempo para volver a salir. Llegaron a su casa, el ama de llaves y la sobrina de Don Quijote se ocuparon de que él descansara en paz. Sancho hizo notar su alegría por las aventuras junto a Don Quijote y manifestó su intención de volver a salir pronto con él. Así termina la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario, ponerle un me gusta y compartirlo con quien vos creas necesario. No te olvides que puedes seguirme en mis redes sociales como Facebook y Twitter. Hasta la próxima. Bueno, jóvenes, entonces, pues un pequeño fragmento, ¿verdad? En algunas partes da risa. El Quijote de la Mancha es una novela picaresca. Andrea, si puede hacer favor, darme su comentario acerca de la obra, del fragmento que vio hace un momentito. Andrea Fuentes. Pues yo pienso que es una obra muy larga, señor. Es para sentarse a leer de una vez, Ajá. tal vez media hora o no sé. Pues es una obra muy interesante porque cuenta sobre muchas historias tal vez que pasaron en ese siglo y cuenta cosas que tal vez nosotros no nos imaginamos o bueno, algo así. Ya. Gracias. Gracias. Marielos. Por ahí vi a Marielos. ¿Qué se me hizo ahora? ¿Ya no está Marielos? Ah, sí. Marielos, su comentario, por favor. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a Marco Soto. Pues que es una obra muy, o sea, larga y que pues para leerlo llevaría mucho tiempo y es muy interesante. Gracias. Bueno, fue un aproximado de 12 minutos donde estuvieron narrando lo que fue la obra del Quijote de la Mancha. Sí, es extensa. Quizás en una unidad se podría leer, analizar y comentar. Pero para que ustedes tuvieran una idea, entonces les di a conocer el pequeño fragmento. De esta manera hemos terminado, jóvenes. No sé si tienen algún comentario que hacer. ¿No? No hay comentarios. Espero nos veamos en una próxima. Estoy para servirles. Quiero felicitar como a 3 o a 4 que al segundo día que yo había asignado la tarea la semana pasada, ya la había elaborado. Felicitaciones y sigan cumpliendo, por favor. Hoy en la mañana, señor Delia les dio la explicación de cómo manejar el cronograma de tareas para que ustedes vayan trabajando al día y no se les acumule. Estoy para servirles, que tengan una buena tarde. Gracias, Marcos, por su apoyo. Hemos terminado.